Buenos días con todos. Vamos a iniciar el webinar de hoy. A nombre de la Corporación Líderes para Gobernar, queremos agradecerles su presencia el día de hoy, agradecer también a Martín Carpio por acompañarnos por esta charla que nos va a dar el día de hoy. Solo les voy a compartir un momento mi pantalla para indicarles algunas indicaciones, digamos, generales con el que manejamos el webinar. Bueno, somos la Corporación Líderes para Gobernar. Estos espacios de webinars los estamos promoviendo en colaboración con la Asociación de Profesionales de Gestión de Riesgo del Ecuador. Así que muchísimas gracias también a este grupo. Dentro de nuestros ámbitos de acción tenemos la formación de gestores públicos y es por eso que estamos facilitando estos espacios para brindar herramientas, para brindar información útil que pueda servir para abordar la crisis sanitaria que estamos viviendo en estos momentos. Tuvimos 2 webinars ya en esta semana, el primero el día lunes sobre temas de salud pública, el segundo, que de hecho repetimos 2 sesiones, el día miércoles una y el día jueves la segunda, abordamos el tema de compras públicas a propósito de la emergencia sanitaria. El día de hoy nos acompaña Martín Carpio para hablarnos sobre la gestión de los vínculos entre lo rural y lo urbano, desde el ámbito de los gobiernos locales. Lo que queremos fortalecer en este momento y aportar en este momento es la información útil para gobiernos locales. Martín Carpio, quien nos acompaña el día de hoy, él es experto en ordenamiento territorial, es ingeniero ambiental, tiene un magíster en ordenamiento territorial, como les mencionaba, con especialización en gestión ambiental urbana. Tiene varios años de experiencia trabajando en desarrollo rural y actualmente es asesor para la cooperación técnica alemana GIZ en Lago Agrio, donde desarrolla en conjunto con el GAT de esta zona, de este territorio, temáticas de vínculos urbanos y rurales, y también aborda el tema de seguridad alimentaria. Así que bienvenido, Martín. Este espacio va a tener una estructura aproximadamente de 45 minutos de 1 hora. Tenemos esta bienvenida y presentación del expositor. Luego Martín nos dará una presentación entre 30 y 40 minutos y después pasamos a una sesión de preguntas y respuestas. Para abordar sus preguntas, por favor, hacerlo vía el chat. De esta manera vamos a poder ir moderando las preguntas y respuestas. Durante la exposición, por favor, mantengan sus micrófonos apagados de tal manera que los ruidos que tengamos en nuestras casas no interrumpan la presentación de Martín. Así también solicitarles que tengamos las cámaras apagadas para que no tengamos problemas con el internet. Y como ya les comentaba, el momento del espacio, digamos, de preguntas y respuestas, por favor, realícenlas en el chat para poder ir ordenando o realizando ordenadamente las preguntas. Así que sin más, doy paso a Martín para que inicies con tu exposición. De nuevo agradecerte por tu colaboración, por acompañarnos el día de hoy y te cedo el micrófono. Muchas gracias. Gracias, Cristina. Buenos días con todos, con todas. Lógicamente, primero quiero agradecer a la Corporación Líderes para Gobernar y también a la Asociación de Profesionales de Gestión de Riesgos, que son los que me han invitado. Entendiendo que el día de hoy estamos en feriado y sobre todo están celebrando fiestas religiosas, es súper lindo poder ver a bastantes participantes, estamos con 47 en este momento, y sobre todo me gusta mucho poder ver a algunos y algunas conocidos y conocidas que están también presentes para escuchar y poder conversar un poquito sobre el tema de los vínculos urbanos. Voy a compartir la pantalla para poder iniciar un poquito la conversación sobre los temas que hemos venido a trabajar el día de hoy. Creo que sí se ve, ¿no, Cristina? Sí, lo vemos. Perfecto. Listo. Gracias. Como Cristina me había presentado, yo ya vengo trabajando algunos años en temáticas de desarrollo rural. Siempre he estado muy vinculado a la planificación del territorio y desde mi experticia o experiencia he podido como... estoy intentando conectar el audio.
he podido como ir haciendo algunos análisis con respecto al tema de los vínculos urbanos rurales. Cuando estuve estudiando la maestría, tuve la posibilidad de hacer una tesis bastante interesante en el que determinaba a los centros urbanos como centros de atracción de recursos. Y sobre esto necesitábamos empezar a trabajar temáticas de planificación en donde determinábamos ecosistemas estratégicos para el abastecimiento de diferentes recursos e incluso para la recepción de los residuos que puedes tener desde que salen incluso de las ciudades. Entonces, para mí siempre fue importante el que podamos entender que el foco principal de acción en la planificación del territorio está en las ciudades. No necesariamente haciendo a un lado a la parte rural, sino entendiendo que la problemática son las ciudades, es decir, cómo vamos a trabajar con las ciudades con respecto a su vinculación con el medio o el territorio en general. Y en este caso, al hablar de los vínculos urbanos rurales. ¿Por qué he puesto énfasis en seguridad alimentaria? Pues es justamente lo que estamos tratando en el momento actual. En la época de crisis hemos visto que este es uno de los principales problemas que tenemos en las ciudades, es decir, cómo nos abastecemos, cuáles son nuestras estrategias ante la crisis y cómo vamos a trabajar ante eso, cuáles son nuestras propuestas de gestión ante eso, ante esta época de crisis. He planteado 7 temáticas iniciales en donde vamos a trabajar. Lógicamente, lo que yo necesito es como ir haciendo un pequeño abordaje en formato de embudo. Es decir, vamos a empezar por temáticas grandes y vamos a llegar hacia el punto crítico que es las acciones que se proponen o que se han trabajado en algunas ciudades y algunos organismos han trabajado en temáticas de crisis. Para mí es importante que inicialmente trabajemos 2 temas específicos. El tema de entender qué es un vínculo urbano-rural y el segundo, cuáles son los preceptos de la seguridad alimentaria, es decir, la construcción conceptual establecida sobre la seguridad alimentaria que manejamos en estos aspectos. No podemos dejar a un lado, si estamos trabajando temáticas, no podemos dejar a un lado la legislación ecuatoriana porque esta es quien de alguna forma controla y regula cuáles son diferentes tipos de acciones en el territorio. Luego vamos a trabajar un poquito cuáles son, una vez entendiendo los vínculos urbanos rurales y la seguridad alimentaria, vamos a empezar a trabajar ya estos temas, es decir, cómo interpretamos los vínculos campo-ciudad en el enfoque de seguridad alimentaria y en el enfoque de alimentos, para empezar ya a trabajar el rol del Estado, los GATS, en la seguridad alimentaria, basados también específicamente en las leyes ecuatorianas, la legislación y los códigos que se trabajan en este sentido, para empezar ya en los puntos 6 y 7 a entrar en los puntos más álgidos que debemos tratar, que son las estrategias territoriales de gestión y las acciones en tiempos de crisis. Cabe mencionar, como Cristina me dijo, que no tengo más de 40 minutos, así que voy a ser muy específico en los primeros 4 puntos, no me voy a demorar mucho, más bien a partir del 5, el 6 y el 7 vamos a detenernos y empezar a conversar un poquito más detalladamente estos temas. ¿Cómo es el volumen? ¿Alguien está con el micrófono encendido? Listo. Entonces, cuando hablamos del vínculo urbano-rural, estamos como base el entender que más del 50% de la población vive en las áreas urbanas. Lógicamente entendemos que nos proyectamos que para el 2050 este porcentaje va a aumentar hacia un aproximadamente 66% y seguirá haciéndolo. Es decir, que la mayor proporción de la población en el planeta se encuentra ubicada en las ciudades, es decir, en el territorio mucho más reducido cuando hablamos de densidad poblacional. Cuando decimos que el 66% de la población vivirá en las ciudades, decimos que va a existir y existe una gran migración desde las áreas rurales hacia los pueblos. Entonces, es decir, que cuando hablamos de vínculo urbano-rural, hablamos de que no hay una igualdad de servicios o de recursos para que exista este tipo de situaciones. Es decir, ¿por qué la gente del campo migra hacia la ciudad y no viceversa? Entonces hay que entender básicamente cuáles son las interacciones que podemos tener en estos 2 espacios.
Movimiento, migración, movilidad humana, población y capital humano es lo que tenemos en estos flujos. Ambiente y servicios, no solamente las personas se mueven, sino también los recursos. Información y datos. Nosotros trabajamos muchísimo con este tipo de información, es decir, tenemos que conocer cómo funciona un lado, cómo funciona el otro lado. Hablamos también de inversiones y transacciones económicas, interacciones de gobernanza. Es decir, tenemos diferentes niveles de gobierno y estos niveles de gobierno interactúan entre diferentes espacios. Estos son los análisis que se tienen con respecto al tema del vínculo urbano-rural. Como les decía, voy a ser muy concreto en este aspecto, porque es muy sencillo entender que el campo y la ciudad siempre están interactuando, siempre están manejando flujos, población, movimiento, economía, recursos. Una de las cosas que cuando yo inicié a trabajar en la temática de los vínculos urbanos rurales, fue justamente de que muchas personas, es más, todos estamos vinculados al tema de los flujos de información, conocimiento, población, servicios, transacciones económicas entre el campo y la ciudad, pero nadie ha llegado a conceptualizarlo. Entonces, cuando uno habla de un vínculo urbano-rural, es el día a día de las personas, pero no estamos claros de que esto en formato conceptual es también construido. Ahora es necesario que también pasemos a conversar un poco sobre el tema de la seguridad alimentaria. La vinculación campo-ciudad también se da en tema de recursos, en tema de servicios, y en este caso hablamos de temas de alimentos. En este caso vamos a entrar a trabajar un poquito en el tema de los preceptos de la seguridad alimentaria. Cuando nosotros hablamos de seguridad alimentaria, cuando estamos conversando sobre temas de alimentación en general, estamos hablando de una sola cosa: derechos humanos. Los derechos humanos, en este caso, en el tema de la seguridad alimentaria, se enfocan en dos puntos específicos: la calidad de vida y salud, y en la protección contra el hambre. Lógicamente, estos dos espacios tienen que ser enmarcados dentro de las obligaciones del Estado. El Estado es quien se ve obligado a cumplir y a proteger y a hacer que se respeten el tema de los derechos humanos en el sentido de calidad de vida y en el sentido de protección contra el hambre. Lógicamente, volvemos hacia el tema de las obligaciones del Estado. El Estado no puede construir conceptos ni trabajar sobre los derechos humanos, calidad, vida, protección, sin tener claro estos puntos de acá. Alimentos sanos. No podemos hablar de seguridad alimentaria ni de derechos humanos si no estamos conscientes de que la alimentación sana es una prioridad. Culturalmente pertinentes. Lógicamente no podemos imponer procesos de alimentación, y ahí es cuando entramos en los conceptos de soberanía alimentaria. Tenemos que tener claro cuáles son nuestras condiciones, cuáles son nuestras raíces alimenticias, las condiciones ambientales que nos pueden entregar de la producción y cómo es que lo aprovechamos, culturalmente pertinentes. Ambientalmente sostenibles, entender que tampoco podemos tener producción y alimentación que llegue a afectar el medio ambiente. En el momento en el que tenemos una producción masiva, monocultivos extensivos, y eso es lo que llega a nuestros platos, a nuestras casas, llenos de químicos, con procesos no inocuos, entendemos que no están primero, afectando al tema de la sostenibilidad ambiental y al tema de la alimentación sana. Y lógicamente la obligación del Estado es que tengamos accesibilidad a estos alimentos. Intentamos hablar de accesibilidad de los alimentos cuando nos referimos a que esta población tenga acceso constante y equitativo o igualitario hacia los alimentos. Entonces, alimentos sanos, culturalmente pertinentes, sostenibles ambientalmente y accesibles. Entonces, estos 4 puntos son importantísimos para que el Estado entienda y trabaje sobre temas de calidad de vida y protección del hambre. Dentro de este
parte de conceptualización de la seguridad alimentaria, la FAO en el 96 empezó a, a partir de los años 70 empezaron a tener varios discursos para empezar a construir los conceptos de seguridad alimentaria. En el 1996 es que recién se establece ya las conceptualizaciones de seguridad alimentaria, más como un estado de las personas que como un concepto como tal. Dentro de este proceso se determinan 4 dimensiones en donde se debe empezar a trabajar y en donde la seguridad alimentaria se enmarca para que esto se desarrolle. Hablamos de la disponibilidad, accesibilidad, estabilidad y utilización. La conceptualización súper sencilla para cada uno de estos. Disponibilidad, tener comida disponible. Es decir, cómo esta comida llega a nuestros mercados. Hablamos de la producción, importaciones, del almacenamiento, el sentido de las ayudas alimentarias. Todo esto debe estimarse, hacer análisis de cuantificaciones, tanto de pérdidas, tanto de exportaciones que nos llegan a nuestros mercados y nos llegan a nuestras comunidades. Es decir, cómo producimos y esta producción, cómo nos llega a nuestro espacio de consumo. La disponibilidad. Hablamos de accesibilidad. La accesibilidad es un concepto un poquito más amplio porque ya tiene que ver con cómo los ciudadanos o las personas en general accedemos hacia los alimentos. ¿Cómo lo conseguimos? Es decir, tenemos plata para comprar, tenemos empleo para comprar. Cuando hablamos de seguridad alimentaria, estamos hablando en general de un marco súper amplio de interacciones con el territorio, con la cultura, con la economía, con el comercio, con diferentes aspectos que tienen que ver con la seguridad. Si yo no tengo trabajo, no puedo llevar comida a mi casa. No estoy siendo, este rato tengo inseguridad alimentaria. No tengo trabajo, tengo inseguridad alimentaria. Eso para mí y para mi familia. Entonces, la accesibilidad es importantísima porque nos refiere muchísimo al tema del cómo yo llego a adquirir esos alimentos. Pero no solo eso, no es solo el hecho de que yo pueda acceder a los alimentos, sino es el hecho de que estos alimentos estén regulados a bajo costo o evitando que estos precios vuelen por situaciones como ahora que estamos viviendo el tema de la crisis. Entonces, ¿cómo podemos regular estos alimentos desde el municipio? Esto ya lo vamos a ir viendo un poquito más adelante, en el que tenemos que darnos cuenta los dos lados, es decir, cómo el ciudadano llega hacia los alimentos y cómo los alimentos llegan hacia el ciudadano en temas de accesibilidad. Precios, costos, calidades, empleo y calidad de vida en el tema de accesibilidad. Cuando estamos hablando de estabilidad, quiere decir que vamos a mantener una línea continua de alimentos en nuestros espacios o en nuestras zonas de comercialización o la disponibilidad que tenemos. La disponibilidad es cuánto puede llegarnos, pero la estabilidad tiene mucho que ver en el tiempo. Que nosotros tengamos alimentos constantemente y que no seamos desabastecidos por cualquier situación. Eso es justo lo que está ocurriendo actualmente. Tengo ahí, también están algunos colegas que compartimos algunos temas en Lago Agrio, y uno de los problemas en realidad de Lago Agrio es el tema de la estabilidad actualmente, porque cuando llego a conversar con la gente del municipio, me dicen que sus principales problemas es que la producción local llegue a los mercados, porque no hay transporte y la gente del campo no tiene las condiciones para movilizarse y los productos se pierden en las fincas o no llegan a ningún centro de acopio. Dos, no tienen el acceso a los productores nacionales, porque este rato las ciudades grandes están absorbiendo todos los recursos que se necesitan para abastecer a las ciudades, a la gente de la ciudad. Quito, Guayaquil, Riobamba, Cuenca, exigen
mayor cantidad de alimentos y Lago Agrio ya no se visualiza tanto en el mapa de los productores, proveedores, comerciantes para entregar la comida. No es que no llegue, es que se limita. Y tercero, las fronteras internacionales. El Lago Agrio es una ciudad fronteriza que también depende mucho del comercio internacional, y el comercio de productos frescos es uno de sus principales productos de comercio en la zona. Sin embargo, las fronteras internacionales están cerradas y no pueden tener este rato acceso a los alimentos. Entonces, eso significa que por ahora tenemos alimentos, pero ¿hasta cuándo podemos soportar? No tenemos una estabilidad o una visibilidad clara de hasta cuándo esta línea puede seguir recta o cuándo vamos a empezar a bajar los picos. Y por último, y lógicamente nunca menos importante, el tema de la utilización. Estos alimentos tienen que ser suficientes, inocuos y nutritivos. Esto parte desde la población también, el conocer cómo y qué es lo que como y cómo lo como, valga la redundancia. La preparación, el plato, el tema de nutrición, cuánto estoy poniendo de carbohidratos, de proteínas en mi alimentación diaria. Entonces, si es que yo no tengo ese sentido balanceado, tampoco voy a tener seguridad alimentaria. Entonces, dentro de estas dimensiones, la utilización es como uno de los más importantes también. No solamente el que me llegue, sino el cómo lo utilizo, el cómo lo como, cómo lo preparo y cómo lo distribuyo en mi dieta diaria. Hablando sobre el tema de la seguridad alimentaria, estas son las 4 dimensiones que la FAO determinó en base a más de 5 eventos de discusión que se tuvo desde 1970 hasta el 96 y llegamos al punto en que el concepto de seguridad alimentaria se ha establecido sobre estas dimensiones. Entendiendo esto, vamos a bajar un poquito ya hacia el Ecuador. Llegamos al Ecuador y entendemos un poquito sobre la Constitución de la República del Ecuador y qué nos habla sobre la seguridad alimentaria. En el artículo 3, lógicamente, nos habla desde una forma muy tangencial, pero nos dice que los seres humanos tenemos derecho a la alimentación. Las personas del Ecuador tenemos derecho a la alimentación, seguridad social, agua, educación y muchas otras cosas más. Pero ya está acercándose a un punto. Pero llegamos al capítulo 2, Derechos del Buen Vivir, sección 1, Agua y Alimentación, en donde ya estamos hablando un poquito más sobre los alimentos sanos, los alimentos suficientes, nutritivos, producidos a nivel local. Entonces, habla que necesitamos, tenemos derecho al acceso permanente, que es el acceso permanente. Al hablar de permanente, hablamos de estabilidad, de alimentos sanos, suficientes y nutritivos. Suficientes, disponibilidad; sanos, utilización. Vemos que dentro del mismo concepto estamos hablando ya, dentro del mismo artículo, estamos hablando ya de algunas dimensiones de la seguridad alimentaria, con diversas identidades y tradiciones culturales. El Estado ecuatoriano promoverá la seguridad alimentaria. Y por último, la soberanía alimentaria, perdón. Y por último, el capítulo 3, hablamos ya específicamente de la soberanía alimentaria, en donde básicamente ponemos como un objetivo estratégico, una obligación del Estado que debe garantizar para las personas. Entonces, la Constitución ya te enmarca temáticas de seguridad alimentaria y empieza a generar los instrumentos. Entonces, hablamos de la ley orgánica, del régimen de seguridad alimentaria y nutricional. Muchos de los que estamos aquí hemos oído del ORSA. El ORSA es básicamente una construcción de mecanismos para apoyar tanto a la producción como al consumo y diferentes procesos de identidad, alimenticia. En este sentido, el ORSA crea 3 entidades específicas. La primera es el Sistema Nacional de Comercialización para la Soberanía Alimentaria. Este sistema básicamente establece los mecanismos de apoyo, la negociación entre los productores, consumidores, incentiva la eficiencia y la racionalización de las cadenas y canales de comercialización. Es decir, ellos son quienes intermedian
entre los productores y los consumidores, todo este sistema nacional de comercialización. Y acá entendemos también que necesitamos hablar un poco de soberanía alimentaria, por eso es que dentro de la ley se crea el SISAN. El SISAN es el Sistema Nacional el Sistema de Soberanía Alimentaria y Nutricional. Aquí es un grupo de personas que vienen de comunas, comunidades, pueblos, y trabajan desde un enfoque más de participación ciudadana, multisectorial, institucionales, estatales, y que se involucran en la construcción de propuestas de políticas públicas. Este grupo es un grupo más de diálogo, de debate, que básicamente construye las propuestas que llegarían a la Conferencia Plurinacional e Intercultural de la Soberanía Alimentaria, quien de alguna forma, como un organismo mucho más estructurado, trabaja sobre estos dos niveles. Trabaja sobre el Sistema Nacional de Comercialización para la Soberanía Alimentaria y el Sistema de Soberanía Alimentaria y Nutricional. Sobre estos dos sistemas, la Conferencia Plurinacional es quien se encarga de regular. Aquí ya están trabajando como unas 100 personas aproximadamente en este espacio y se dedican a trabajar en estas dos temáticas específicas. Y por último, me gustaría tocar el COTAD. Hay muchos otros espacios en los que podemos seguir profundizando, pero generalmente es necesario que vayamos siendo muy específicos en las cosas que vamos discutiendo, justamente porque el tiempo no nos da. Entonces, el Código Orgánico de la Organización Territorial. ¿Quién es el responsable de la seguridad alimentaria en el país? Los gobiernos autónomos descentralizados regionales. Entonces, entendemos que los gobiernos autónomos descentralizados regionales, en el último debate que tuvieron en el 2018 aproximadamente, quedaron en stand-by nuevamente, así que no tenemos gobiernos autónomos regionales. Pero es interesante saber cuáles eran las acciones que este GATT tenía con respecto a la soberanía y la seguridad alimentaria. Va analizando básicamente es trabajar competencias concurrentes. Entendemos que la seguridad alimentaria es una concurrencia, pero existen competencias exclusivas en cada uno de los GATS que también trabaja el tema de seguridad alimentaria, pero cuando hablamos de seguridad alimentaria, todos los niveles son quienes deben estar trabajando estas temáticas. Incluso el nivel regional no lo hace como tal. El nivel regional lo hace desde una perspectiva de promoción, de planificación, de fomento, de apoyo, pero no una implementación específica que lo haga este GATT. Por ejemplo, en este sentido, estamos hablando, quiero mover aquí esto, perdón. Estamos hablando de una de las competencias que tiene el GATT regional con respecto a la seguridad alimentaria, que es promover concurrentemente la economía popular y solidaria y sobre todo brindar capacitación. Esta concurrencia tiene que estar enmarcado con los gobiernos autónomos descentralizados, parroquiales rurales y provinciales. Implementar coordinadamente la producción sostenible, es decir, coordinadamente ¿con quién? Con los GATT parroquiales y los GATT provinciales, que son los que tienen las competencias exclusivas de producción. En coordinación, planificar y construir infraestructura adecuada. Aquí está a los niveles municipales y los niveles provinciales. Entonces, es decir, nosotros no lo hacemos, pero planificamos y coordinamos con ustedes y vemos cuáles son las prioridades de construcción de infraestructura. Al hablar de infraestructura adecuada, estamos hablando de centros de acopio, estamos hablando de áreas de transformación de productos, el tema industrial, tema de mercados y tema de plazas. Todo el tema que tiene que ver con la seguridad alimentaria, que se vincula en el tema de la infraestructura. Impulsar estrategias de consumo sano. Este es una competencia que se transversaliza desde arriba hasta abajo. ¿Quiénes son los que pueden impulsar estrategias de consumo sano? Todos. Entonces, ¿quiénes son los que promueven esto e impulsan esto? Deberían ser
los gobiernos autónomos regionales, pues ellos no están. Sin embargo, cada uno de los GATs en diferentes lugares del país lo ha estado implementando a su modo, sin necesidad de estar trabajando con los GATs regionales. Ellos ya han visto la necesidad de impulsar estas estrategias para el consumo sano. También hablan sobre el tema de promover procesos adecuados en crianza y faenamiento. Eso ya tiene mucho que ver con el tema de producción y el tema de faenamiento. Estamos hablando gobierno provincial y municipio con tema de infraestructura y gobierno provincial con el tema de crianza. Entonces, como vemos, el COTAD entrega la competencia al gobierno autónomo descentralizado regional. Pero el gobierno autónomo descentralizado regional funciona en formato de cascada. Todo eso cae con los provinciales, municipales y parroquiales, todas las actividades. Entonces, vuelvo a los pasos de arriba cuando les hablaba sobre el tema de la seguridad alimentaria y la amplitud del tema. Cuando nosotros hablamos de seguridad alimentaria, entendemos que es un tema que está en todo lado, transversal. Si no hay trabajo, no hay comida. Si no hay producción, no hay comida. Si no hay salud, no hay comida. Vivienda, muchas otras cosas más. Entonces, incluso políticas locales, políticas públicas que no favorezcan a la producción o que no favorezcan al consumidor, eso limita la seguridad alimentaria de los pueblos. Entonces, vamos a hablar un poquito ya sobre las ciudades, el campo, la ciudad y los enfoques de alimentos. Simplemente necesitamos entender que desde la perspectiva de la seguridad alimentaria, desde la perspectiva de los sistemas alimentarios, son quienes están este rato llamados a atender las condiciones de los diferentes espacios. Los sistemas alimentarios son quienes entregan los alimentos adecuados, locales, justos, saludables y nutritivos a todos, es decir, campo y ciudad. Esto, el alimento, como les digo, y nuevamente vuelve a saltar en la presentación, está en todo lado. Lógicamente, dentro de la parte de planificación territorial hay que entender que las ciudades con la migración rural tienen un crecimiento gigante, empiezan a tener una poca planificación urbana y una poca planificación del uso del suelo productivo. Esto que lo único que genera es que tengamos muchos problemas en el momento de planificar abastecimiento a los productos alimenticios. Hay que entender también que dentro de las problemáticas que surgen en las ciudades, la seguridad alimentaria, como les menciono, no es algo que está en la boca de las personas, no es algo que dicen, ok, solucionemos el problema de la seguridad alimentaria. Van a decirte primero, solucionemos el problema vial, solucionemos el problema de qué sé yo, de alguna escuela o algún problema de empleo o algún problema del, por ejemplo, el Lago Agrio, uno de los problemas principales que tiene es el tema de la movilidad humana. Allá estamos en frontera y muchas personas están en condiciones muy vulnerables porque llegan con escasos recursos y no tienen las condiciones adecuadas para establecerse en el Ecuador o en esos espacios y se transforman en personas de vulnerabilidad. Entonces, ¿qué es lo que hacen los gobiernos locales, nacionales, seccionales? Se centran para solucionar esos temas. Pero es muy complicado llegar hacia los gobiernos locales y decirles, ok, uno de los principales problemas que debemos solucionar es la alimentación. Cuando hablamos de alimentación, hablamos de gente sana, hablamos de gente que se encuentra consumiendo alimentos nutritivos, pero no es un tema que está muy metido dentro de las consideraciones políticas. Y es uno de los conflictos que en realidad he tenido para lograr solucionar algunos problemas que he tenido con respecto hacia la parte política. Hay que entender también que no solamente los grandes productores son quienes tienen el rol significativo en el tema de la alimentación. Hay que hablar también de la ruralidad como tal, las empresas agrícolas familiares, los pequeños productores de alimentos. No son visualizados, pero juegan uno de los papeles más importantes en el abastecimiento en las ciudades. Son quienes están
en las periferias y quienes abastecen, por ejemplo, ahora, en esta época de crisis, son quienes cumplen uno de los roles más fundamentales en el abastecimiento de alimentos en las ciudades. Periferias, alimentos, cadenas cortas. Eso es lo que vamos a tratar ya más adelante. Eso es lo que les estaba diciendo. Lógicamente, cuando hablamos de seguridad alimentaria, tenemos un conflicto en que no es un tema que es prioridad en épocas o en tiempos normales. Pero te das cuenta cuán importante es la seguridad alimentaria cuando empiezas épocas de crisis, cuando tienes estas situaciones donde la movilidad está limitada, donde el acceso de los alimentos también está limitado porque muchas personas ahora están sin empleo, no tienen ingresos. Eh, Recién ahí te das cuenta cuán importante es el tema de la alimentación en las ciudades. Entonces, hay que entender esto. Las ciudades y el campo juegan un rol muy importante porque la alimentación en el territorio es quien cumple el rol de calidad de vida en estos dos espacios. Entrando ya en la recta final, el rol del Estado y los GAD en la seguridad alimentaria. A mí me parece importante, voy a mantener el formato que estuve manejando, son ideas planteadas ahí en la pantalla para que ustedes también las vayan leyendo y cuando tengan asimismo las consultas en el momento adecuado vamos desarrollándolas. Entonces, cuando estamos hablando del rol del Estado, estamos hablando justamente de que el Estado tiene que entender que también debe estar coordinado. La coordinación interna o la coordinación externa es fundamental. Es decir, necesitamos, el rol del Estado es de promover la coordinación entre los departamentos y sectores a nivel municipal y territorial, favoreciendo temáticas relativas a políticas alimentarias, tanto urbanos como rurales. Programas, iniciativas en temas económicos, en temas ambientales, qué sé yo, pero cuando tú empiezas a coordinar estos espacios que se encuentran generalmente sueltos, empiezas a darte cuenta de que muchos organismos institucionales del Estado, ministerios en este caso, están haciendo trabajos que tú también estás haciendo. Entonces, te das cuenta que duplicas las acciones porque no llegaste a coordinar inicialmente eso, incluso a nivel interno, municipal, provincial o parroquial. Un departamento está trabajando en una temática específica, pero el otro departamento, por ejemplo, desarrollo económico, trabaja en el emprendimiento. Y el trabajo de medio ambiente está buscando mejorar el tema del reciclaje. El emprendimiento es reciclaje, pero no están claros de que pueden empezar a trabajar en conjunto en estos temas. Y ahí vienen la duplicación de recursos, tiempos y esas cosas. Una de las temáticas principales que nosotros hemos entrado a hacer y que hemos propuesto como línea inicial en Lago Agrio y que tiene que ser propuesta en todo lado es la participación ciudadana. ¿Por qué? Porque estamos hablando de los diferentes sectores. Los diferentes sectores tienen sus perspectivas, tienen sus necesidades y cada uno tiene sus necesidades, intereses, aspiraciones diferentes. Entonces, cuando hablamos de involucrar a estos sectores, estamos empezando a construir mesas de diálogo en donde podemos generar desarrollo de programas, de políticas, de iniciativas en el campo alimentario. De alguna forma, eso es lo que hemos estado planteando en Lago Agrio. Tenemos el trabajo del grupo multisectorial, no sé si por ahí sigue Alejandro, con él hemos estado trabajando estos temas y creo que vamos viento en popa, porque como les decía en un principio, las personas, los sectores, la industria, la academia, se sienta a dialogar sobre seguridad alimentaria y se dan cuenta de que tienen tantas falencias y empiezan a darse cuenta de que necesitan trabajar sobre esos temas. Necesitamos articularnos. Sin la articulación no podemos llegar a ningún lado porque vamos a seguir trabajando dispersos, cada uno sobre su territorio y sin ningún sentido o una línea continua entre todos. Lógicamente, el revisar y modificar las políticas es un rol que la municipalidad tiene, no solo el crear
el revisar o el modificar, sino también necesitamos empezar a entender cuáles son los sistemas alimentarios, qué es un sistema alimentario justo, resiliente, sostenible. Cuando empezamos a entender todos estos conceptos, podemos empezar a construir políticas locales mucho más aterrizadas en nuestro territorio. Es por eso que es clave que dentro de la parte de conceptualización de las cadenas productivas, del desarrollo rural o el desarrollo urbano, ¿cómo hablamos en temas conceptuales? ¿Cómo unimos todos estos temas y cómo construimos una propuesta desde nuestro territorio que vaya enmarcada en una realidad local? Eso es, ahí está, justo lo que les estaba diciendo. Cada ciudad tiene un punto de partida para organizar su propio sistema alimentario urbano. Una de las importantes acciones que debemos tomar no es solamente el empezar a construir, sino identificar experiencias también que nos puedan servir a nosotros como procesos de inicio, de medio, de final, qué sé yo, pero las experiencias en otros lados son valiosas, siempre. Entonces, incluso la experiencia que yo la construyo también es valiosa, porque a la final la puedo compartir con demás municipios, juntas parroquiales o dependiendo de la competencia o acción que tengas en el territorio. Ahí está, estoy adelantado al texto. Es justamente el promover la participación de otras ciudades, es decir, no te mueves solo como GAT, como junta parroquial o como gobierno provincial, no te mueves solo. Al lado tienes otro gobierno provincial que muy probablemente esté haciendo lo mismo, esté haciendo prueba y error, es decir, esté probando alguna cosa y no le fue bien. Pero puedes trabajar con este gobierno provincial y empezar a construir unas propuestas mucho más aterrizadas al territorio. ¿Cuánto tiempo tengo? Bueno, vamos a las estrategias de gestión territorial. Aquí voy a ser bastante rápido porque creo que ya no estoy mucho tiempo, porque quiero llegar hacia el último punto, que es las acciones en tiempo de crisis, que sería un poquito más el punto que necesitamos llegar. ¿Cuáles son las estrategias? Lógicamente, la palabra gobernanza tiene que estar transversalizada en todo lado. La gobernanza es importante porque si no entendemos cómo funciona nuestro territorio desde un enfoque territorial, desde un enfoque de ciudadanía y desde un enfoque de gobierno como tal, vamos a estar dispersos en las ideas y no vamos a construir acciones que funcionan en el territorio. Claro, acciones colaborativas interdepartamentales, es lo que le comentaba arriba sobre el tema de los roles. Promover participación en sectores involucrados siempre. La gobernanza no está construida totalmente sin participación ciudadana, sin diálogo ciudadano. ¿Cómo hacemos gobernanza también? La gobernanza no parte de que nosotros nos encontramos aislados, volvemos al tema anterior, las experiencias locales. Inventariar políticas y programas alimentarios, estrategias y planes de contingencia para catástrofes o situaciones en riesgo en general. Esto es importantísimo. Nosotros pensamos siempre que estamos a salvo de todo. Así que jamás creamos protocolos, jamás creamos estrategias. Cada uno tiene nuestros departamentos, cada municipio o GAT provincial tiene los departamentos de gestión de riesgos, pero la seguridad alimentaria no es como una temática que se trabaja mucho en el tema de gestión de riesgos, y esto es como bastante importante, y no sé si Christopher está por ahí. Para mí, el que podamos empezar a trabajar este tipo de cosas es importante, porque el riesgo no es actualmente, el riesgo no es que nos inundemos. Claro que tenemos por ahí algunas ciudades que lamentablemente en este invierno han sido inundadas, pero entendemos qué es lo que está sucediendo ahora. Un plan de contingencias con respecto a la seguridad alimentaria de la ciudad, tema del abastecimiento, tema de producción, comercialización, centros de acopio, no existen. Nosotros trabajamos muy empíricamente sobre cómo funcionan estas cadenas, pero no estamos planificando a futuro, no estamos trabajando con sistemas numéricos, es decir, cuánto produzco, cuánto necesito, lo que me sobra copio, qué es lo que hago con lo que me sobra, importo lo que me falta, exporto lo que me sobra. Ese tipo de cosas son las que las ciudades no visualizan.
muy pocas he visto acá en el Ecuador. Quito, por ejemplo, es una de las ciudades que trabaja muchísimo en el tema de seguridad alimentaria y es como pionera a nivel sudamericano. Y la experiencia que tienen ellos es de alrededor de 20 años. Y aún así les ha costado mucho y aún así el proceso que tiene sigue presentando falencias porque el sistema alimentario no es estático. Todo el tiempo está cambiando, todo el tiempo está modificándose, el territorio cambia, las necesidades cambian. Entonces, el poder construir es complejo, pero necesitas tener pautas, necesitas empezar a hacerlo. Y por último, en el tema de gobernanza, es esto, el manejo de información. Justamente, el desarrollar sistemas de información multisectoriales de intercambio. Es lo que conversaba hace unos días con algunos colegas y me mencionaban justamente de que necesitamos empezar a construir un poquito más de base de datos de qué es lo que tenemos en el territorio con respecto a la producción alimenticia. Y yo les decía, no podemos en esta época de crisis sentarnos a irnos a productor por productor. Necesitamos trabajar con las asociaciones. ¿Quiénes son los que manejan este rato las temáticas de cantidades, socios, números, lugares? Las asociaciones productivas. Necesitamos trabajar con los grupos organizados, porque si nosotros mismos nos desorganizamos, no llegamos a ningún lado. Necesitamos trabajar reduciendo los tiempos y reduciendo los esfuerzos, porque no hay más tiempo para solucionar estos problemas de seguridad alimentaria, imaginándonos que la crisis que estamos viviendo actualmente se amplía en temas de tiempo. Lógicamente, dentro de las estrategias está el tema de la asegurar equidad social y económica. Es justo lo que hablaba hace un momento. El tema de los bancos de alimentos es una propuesta bastante interesante como estrategia de alimentos. ¿Cuánto produzco? ¿Cuánto me sobra? Esto que me sobra, ¿qué puedo hacer? Hay grupos vulnerables. El municipio puede trabajar con estos grupos vulnerables y trabajar con estos bancos de alimentos para asegurar accesibilidad a todas las personas en nuestra ciudad. En este caso hablamos de los grupos vulnerables como son los grupos de movilidad humana en Lago Agrio, lo que yo he estado trabajando. Programas de alimentación sana en escuelas. Por ahí también vi a otro colega, a Héctor, no sé si le vi con ellos, estamos justo yendo a trabajar programas de alimentación sana en la escuela. Uno de los temas principales es justamente el cómo empiezas a construir conciencia y replicabilidad con respecto a la alimentación sana. ¿Quién es mejor que los niños? Ellos son los que llegan a tu casa y te dicen, mamá, ¿por qué no estás separando los residuos? ¿Por qué estás generando tanto desperdicio y ese tipo de cosas? Empleo decente para todos, roles generales del Estado, actividades de economía popular y solidaria, apoyar a construir redes de participación ciudadana organizada. Eso es lo que yo digo. No podemos trabajar con una persona específica o otra persona específica. Necesitamos organizarnos y solo la organización es lo único que nos ayuda a solventar temas de tiempo e información. Capacitación e investigación aplicada. Eso es fundamental, porque si nosotros no estamos trabajando en entender cómo funciona nuestro entorno, no estamos investigando qué es lo que tenemos, cómo lo podemos utilizar, cómo lo transformamos, no estamos haciendo nada, estamos quietos. Y eso en el territorio es simplemente ver cómo un territorio se queda en el tiempo y los demás empiezan desarrollos ambientalmente amigables, por supuesto, que es la línea en la que siempre promovemos nosotros como cooperación técnica alemana. No podemos dejar a un lado el promover el tema de la producción alimentaria, la producción, la transformación, promover coherencia de interacciones entre ciudades y producción. Es decir, yo no puedo ser una ciudad productora de papas y al lado hay otra ciudad productora de papas. Entonces, no estamos, vamos a entrar en conflictos, rivalidades, pueblos. Este ofrece menos, este ofrece más, este tiene menos costo, este tiene mayor costo, un pueblo se cae. Eso es planificación, entender cómo funciona mi territorio, cuáles son las necesidades que tenemos localmente primero y luego podemos hablar de las necesidades de las otras provincias. Cómo nos abastecemos, qué es lo que tenemos y cuál es el porcentaje de alimentación que podemos cubrir en nuestro territorio.
hicimos un análisis en Lago Agrio, el 90% de la producción de alimentos frescos que llega a los mercados es de fuera. Entonces, no podemos decir que con incentivar la producción vamos a cubrir ese 100%. No es así, porque el territorio no es apto, pero podemos mejorar ese porcentual y mejorar sobre todo la calidad y la condición del agricultor. Adoptar un enfoque ecosistémico para orientar planificación. Es justo lo que digo. Tenemos que hablar de territorio. No podemos hablar exclusivamente de nuestra ciudad. Cuando hablamos de seguridad alimentaria y producción, no hablamos exclusivamente de ciudades, hablamos de territorios como tal. Y este es un tema fundamental, que ya lo vamos a ver más adelante, el apoyar a las cadenas cortas de suministro. ¿Por qué digo es fundamental? Porque estas cadenas cortas son las que nos pueden ayudar mucho en tiempos de crisis. Producción, comercialización, ¿qué hay en el medio? El abastecimiento y la distribución alimentaria. Sin eso tampoco no podemos hacer nada. Evaluar los flujos de alimentos hacia afuera y hacia adentro de las ciudades. Es decir, qué nos llega, de dónde nos llega, cómo nos llega, cuánto nos llega, qué calidad tiene, qué es lo que estamos dando a nuestra ciudad de comer. No podemos decir que nos dedicamos exclusivamente a administrar un mercado. El administrador del mercado tiene que tener claro qué es lo que sus comerciantes venden en el mercado. ¿Qué está vendiendo? ¿De dónde viene? ¿Y cuál es la calidad que está vendiendo? Solo así entendemos sobre la seguridad alimentaria, porque si no estamos ciegos y estamos entregando alimentos que no sabemos cuál es su procedencia ni su proceso de cultivos. ¿Qué podemos estar dando? Podemos dar veneno. Fomentar mejora de las tecnologías e infraestructuras de alimentos, de almacenamiento, transformación, transporte. Flujos. Cuando hablamos de transporte, hablamos de vialidad, hablamos de almacenamiento y hablamos de distribución. No solamente de una distribución rural-ciudad, sino ciudad-ciudad. La ciudad llega a los mercados mayoristas y desde los mercados mayoristas se transporta a los diferentes espacios. Entonces, es importante que el tema logístico de análisis en las ciudades también sea bastante clarificado, el que tengas muy claro cuáles son los flujos de movimiento y volúmenes que manejas semanal en cada ciudad. Los sistemas de control alimentario, lógicamente, cuando nosotros estamos hablando de producción, necesitamos tener un control sobre estos alimentos. No podemos, si es que hablamos de temas municipales, por ejemplo, no tenemos una competencia exclusiva de producción, podemos tener, compartir competencias con el gobierno provincial, competencias específicas como producción de A o B producto. Sin embargo, necesitamos saber cómo se produce y podemos generar regulaciones ante eso. Este tipo de productos producidos de esta forma son las que yo voy a vender en mi mercado. Y ahí es cuando construyes este siguiente punto, que es las políticas públicas en materia de abastecimiento y comercio. Y lógicamente el tema del mantenimiento de las infraestructuras. Cuando uno se va al mercado local siempre encuentra cosas como visualmente no agradables. ¿Por qué los mercados tienen que ser en ese sentido? Entonces, tuve el gusto de trabajar con Virgilio, no me acuerdo el apellido, él es el director de del director de Porto Mercados, perdón, en Puerto Viejo, sí, de Puerto Mercados. Y ellos hicieron una propuesta nueva con respecto a los mercados. Nuestros mercados no tienen que ser desagradables, nuestros mercados no tienen que ser asépticos, sucios, desorganizados. Nuestros mercados tienen que ser justo todo lo contrario. Y la propuesta de ellos es una propuesta increíble. Las personas que tengan la oportunidad de estar por allá, visita los mercados y la propuesta que tienen con respecto al mercado central y los mercados de algunas parroquias rurales es muy interesante. El mostrar que los mercados no tienen que ser espacios desagradables. Y lógicamente, tú no puedes avanzar sin reconocer que el sector informal también aporta. Todo el tema de la organización de productores son quienes de alguna forma también tienen que tener claro cómo funcionan los sistemas alimentarios y qué es lo que estamos vendiendo a las poblaciones
en las ciudades y ellos tienen que ser parte del trabajo continuo que tenemos. Limitar los desperdicios, aquí no voy a quedarme mucho porque ya se me está acabando el tiempo, voy a ir rápidamente. Lógicamente el tema de los desperdicios parte justamente por sensibilización, saber cómo manejamos el tema de desperdicios. Podemos también trabajar el sector privado, instituciones educativas e investigación. Es lo que estamos planteando con los colegas, amigos y organizaciones en Lago Agrio. Voy a entrar ya a este tema para finalizar. Aquí me voy a detener un poquito más, a pesar de que ya he estado haciendo como algunos punteos en toda la charla. Dentro de los principales puntos que tenemos que trabajar ahora en estas épocas de crisis y en lo que nosotros hemos estado planteando, básicamente tienen 6 líneas, ¿no? Primero, promover las actitudes políticas, entender que los que administran las ciudades o administran las provincias tienen que generar apoyo, porque los productores, transportistas, comerciantes, tenderos y consumidores necesitan el apoyo político, el apoyo de los gobiernos locales. Sin eso, sin que el político entienda cómo funcionan estas cosas o cuáles son las necesidades, no vamos a llegar a ningún lado. Planificación estratégica en manejo de crisis. Es justo lo que les mencionaba hace un momento. Nosotros necesitamos tener planificado, tener protocolos, necesitamos hablar sobre qué es lo que vamos a hacer en diferentes momentos, crisis, no crisis y hasta bonanza. Infraestructuras, equipamientos de servicios, regulaciones, coordinar el desarrollo de iniciativas públicas e intermediar gobierno central con sector primario. Vamos a ir viendo algunos topics de cada uno de estos puntos. La sensibilización a los responsables del diseño de las políticas hacia las necesidades de las personas. Tenemos que entender que si no estamos claros de qué es lo que hacemos y para qué lo hacemos, entonces mejor no lo hagamos, porque podemos hacer mucho daño cuando empezamos a construir políticas si no están bien estructuradas con los demás puntos que ya vamos a ir viendo. La comprensión de los requisitos básicos para mejorar el funcionamiento de los sistemas de abastecimiento y distribución de los alimentos. Claro, o sea, primero, necesitamos conocer y promover, sensibilizar a las personas que van a trabajar sobre esto, sobre cuáles son las reales necesidades actuales de la seguridad alimentaria. Comprender técnicamente de cómo podemos mejorar estos espacios. No podemos dejar a un lado a los productores, transportistas, comerciantes o consumidores. Ellos son parte de la solución. Y ellos necesitan estar organizados y nosotros necesitamos trabajar con ellos organizados, desde los GATS. Cuando hablamos del fortalecimiento de la promoción, es decir, que les estamos dando una plataforma a estas organizaciones. Estas organizaciones necesitan ser visualizadas y necesitan recibir apoyo tanto del municipio como de diferentes entes privados o lo que sea, ONGs, para que trabajen con ellos. Entonces, cuando tú les levantas, dices, nosotros como municipios vamos a trabajar para solventar los problemas de crisis en la zona A o la zona B con esta asociación de productores, les muestras a ellos y ellos pueden empezar a mejorar sus condiciones en búsqueda de recursos, no solamente del gas. Lógicamente, el municipio también tiene que hablar sobre el tema de cuáles son las metas que estamos queriendo lograr con respecto a las acciones y los planes que estemos construyendo con respecto a la seguridad alimentaria en esta época de crisis. Esto es justo lo que les mencionaba, las redes de proveedores. Necesitamos hablar no de un proveedor específico, ni de 2, ni de 10, ni de 1000. Necesitamos trabajar con asociaciones. Ellos son quienes nos pueden ayudar a proveer estos productos hacia los mercados locales. Aquí está, la construcción de cadenas cortas de abastecimiento. Cuando hablamos de asociaciones, hablamos de que estamos hablando en el espacio territorial, periurbano, rural, incluso asociaciones de productores hortícolas urbanos, qué sé yo, o sea, hay en diferentes ciudades. Ellos pueden tranquilamente empezar a abastecer a nuestros mercados, empezar a construir cadenas cortas.
hay un ejemplo que yo vi y que algunas ciudades ya la han estado tomando, que se llamaba los clubs, era club de alimentos o alguna cosa de esas, pero es súper interesante porque vos como miembro como ciudadano te inscribes en un club que lo maneja una asociación productora y esta asociación productora te entrega una vez a la semana una canasta con todos los productos que ellos generan y a costo de producción. Es decir, una cadena a costa de abastecimiento. El productor se acerca al consumidor produciendo todas sus líneas y el consumidor lo que hace es simplemente tener ya el contacto directo. Esa es una propuesta bastante interesante para mejorar el tema de abastecimiento en las ciudades, el empezar a fortalecer las cadenas cortas. La planificación estratégica. Cuando hablamos de planificación estratégica, ay, 2 segunditos, por favor. Ya, nuevamente vamos, al entender desde un enfoque de proyecciones, cuáles son los volúmenes que nosotros tenemos en nuestro territorio, cuáles son los volúmenes en los mercados públicos que la gente adquiere y cómo vamos a trabajar en este tipo de proyecciones. Es decir, cuánto vamos a necesitar de alimentos para los próximos meses, cuánto vamos a necesitar de alimentos para el próximo año. Esta información nos la pueden dar, la podemos conseguir. La conseguimos tranquilamente en los mercados. La gente sabe cuál es el volumen que les entra y cuál es el volumen que sale. Podemos empezar a cuantificar eso. Y podemos empezar a construir proyecciones. Dentro de la planificación hablamos de los grupos vulnerables. El entender que estos grupos vulnerables no pueden moverse sin apoyo del gobierno seccional, parroquial, municipal. Necesitamos entender que mapear estos espacios son importantísimos para llegar con el apoyo a estos lugares. Necesitamos tener claro cuáles son y en dónde están ubicados los grupos vulnerables. En caso de existir escasez, proveer terrenos públicos aptos. Es decir, encontramos algún problema en un mercado, incluso temas de contagios e insalubridad. Los municipios tienen espacios. Abramos espacios en estos municipios para que la comercialización no se detenga. Abrimos espacios, movemos a los comerciantes a este espacio, que es un terreno municipal, el otro trabajamos en procesos de desinfección y continuamos. Lógicamente necesitamos entender el tema del abastecimiento y el transporte. Nosotros no podemos quedarnos quietos entendiendo que hay mucha producción que está dañándose en las casas, en las comunidades. Necesitamos empezar a trabajar sobre eso. Empezamos a necesitar a generar propuestas. Una de las propuestas que se estaba trabajando es justamente el buscar el apoyo de entidades del gobierno central. Por ejemplo, las Fuerzas Armadas tienen vehículos que pueden ayudar a abastecer de alimentos en las ciudades. Entonces, el poder empezar a generar esos vínculos es bastante importante. El que busquemos estrategias del cómo traemos esos alimentos a las ciudades. Incluso no del cómo traemos, sino el qué llevamos hacia el campo. El municipio puede llevar hacia el campo salud, médicos, para que evalúen cuáles son las condiciones de los productores, a que les den una mano y los productores nos entregan los alimentos. Y ese es un tipo de intercambio, ese es el vínculo que buscamos. Lógicamente necesitamos entender que no solamente el municipio es el que está trabajando, hablamos de toda la cadena que está vinculada, hablamos de transportistas, tenderos, incluso los vendedores ambulantes, consumidores, procesadores, tienen que entender que ahora estamos en una época en donde necesitamos hablar básicamente sobre la higiene de los alimentos, salud y nutrición. Si es que nosotros tenemos unos mercados en donde actualmente no estamos llevando protocolos de bioseguridad, seguramente somos uno de los focos más infecciosos de la ciudad, el mercado. Los alimentos llegan con
con contaminación y llegamos a contaminar la casa. Entonces necesitamos empezar a trabajar en la planificación, en cómo coordinamos con estos espacios para que tengamos conocimiento de cómo articulamos el tema de seguridad e higiene. Y lógicamente el tema de la producción de alimentos sanos. Interrumpa, solo en temas de honor del tiempo, voy Sí, viendo que hay algunas preguntas que ya van, digamos, poniendo los participantes, entonces tal vez sí podemos acelerar un poquito para abordar las preguntas de los participantes. perfecto. Entonces voy a ser bastante concreto, ya me falta 3 diapositivas más, con un montón de ideas, pero voy a ser bastante concreto. Lógicamente, uno de los temas más importantes es el tema de la seguridad alimentaria y es una cosa que podemos debatir por días enteros. Lógicamente, en el tema de infraestructuras, equipamientos y servicios, necesitamos definir cómo protegemos y cómo cuidamos a estos espacios en temas de infraestructura, mejorar calidad de agua, servicios, iluminación, cómo mejoramos el tema de desechos sólidos en estas épocas. No podemos tener focos infecciosos abiertos en ninguno de los espacios. Temas específicos a los productores, manejo de bioseguridad. Eh, una de las cosas que estaban haciendo algunos municipios, en este caso el municipio de Lago Agrio, era reduciendo los impuestos municipales en las tasas y las tasas de los mercados. Incentivabas al productor, incentivabas al comerciante a acercarse a esos espacios para comercializar. Lógicamente, cuando tú les entregas las condiciones adecuadas de bioseguridad. Establecer protocolos de transporte vinculando intervención municipal y entes como Fuerzas Armadas para proveer desde y hacia los mercados. En temas de regulaciones. Asimismo, hablamos de proteger al consumidor, buscar la forma de que no tengamos especulaciones en temas de precios, hacer regulaciones, aplicar inspecciones, siempre estás controlando todo lo que es el normas de higiene, salud, de comercialización, no solo en los mercados, sino en las áreas de producción, en las áreas de procesamiento, en todos estos espacios, para determinar cuáles son estos procesos de bioseguridad que se están manteniendo en cada uno de estos espacios. Es lo que tenemos que mantener claro. Organizar el tráfico, inclusive el estacionamiento y señalización. Obviamente, cuando hablamos de los mercados, tenemos el tema de los vehículos que entran y salen, abastecen, o la gente que va a comprar. Eso necesitamos tenerlo muy regulado, porque ahí tenemos justamente el tema de las congestiones. No hablo específicamente de carros, sino de personas como tal, que es lo que hay que detener. Desarrollo de iniciativas privadas. Este es un tema súper importante. No podemos estar solos trabajando. Las propuestas que nosotros tenemos deben ser coordinadas con diferentes otras instituciones. Hay un montón de organizaciones, ONGs que están trabajando el tema de iniciativas en seguridad alimentaria, que construyen canastas, pero a veces los municipios no tienen la menor idea de que esa organización existe o de qué están haciendo. Hay grupos vulnerables que se benefician más, otros que no les llega nada. Entonces, el tema de coordinar estos espacios es fundamental. Necesitamos saber cuál es la cooperación que está trabajando, en qué están trabajando, necesitamos saber qué es lo que están haciendo y con quiénes lo están haciendo y cómo esto puede empezar ya a articularse para construir algo mucho más sólido en el territorio. Y por último, hay que entender que no estamos solos, el gobierno central y los diferentes sectores alimentarios de carácter privado también pueden participar de esto. Hay que entender que nuestras propuestas pueden también ser apoyadas por el sector privado. Hay que trabajar con el gobierno central porque ellos son de alguna forma quienes tienen la competencia más grande sobre el tema de la salud de la población, en este caso el tema de la seguridad alimentaria. No estamos solos, hay que trabajar con ministerios, instituciones, empresas, quienes puedan colaborar en el tema de la alimentación en las ciudades. Creo que con eso yo ya concluyo la presentación. Creo que me pasé unos 20 minutitos más. Pero, Gracias, Martín. Cristina. Mil gracias, gracias por tu presentación, realmente muy interesante, con conceptos muy interesantes. Vamos a pasar de manera rápida al tema de las preguntas.
Vamos en orden como han llegado. El primero dice, en estos momentos la salud del circulante, por supuesto por la falta de empleo, están afectados. De igual manera hay algunas carreteras que están cerradas. ¿Cómo los GATS deben velar por la seguridad alimentaria? ¿Cuáles deben ser las prioridades en esta emergencia? Eh, Voy a irle leyendo yo, no está muy bien tu audio, Cristina. Em, ¿Sí se ve em, mejor? sí, no, la verdad que no. Pero no Ok. importa. En la primera pregunta, básicamente creo que hemos estado trabajándola en todo el texto. Hay un problema general en los municipios y es justamente el que no se construye protocolos de seguridad alimentaria en las ciudades y eso lo que genera es eh, la inseguridad, lógicamente, pero la dependencia alimenticia de otros espacios. Las carreteras se cierran, ok, nos quedamos sin alimentos. La solución está en las cadenas cortas. Eso es lo que yo les mencionaba. ¿Cómo podemos mejorar el tema de los alimentos en las ciudades? Es mejorando las cadenas cortas de suministros. Ahora entendemos que las cadenas grandes de suministro que están, supongamos, en Tungurahua, en Cotopaxi, eh, ellas están colapsadas, estas cadenas están colapsadas. Mejoremos las cadenas cortas de abastecimiento, vinculemos asociaciones productoras que están en nuestro territorio, abastezcamos nuestros mercados con nuestros productos locales. Eso es lo que nos va a mantener en la época en la que tengamos crisis absoluta, porque si es que nos vamos a varios meses más, las cosas van a empezar a empeorar. Entonces, estamos a tiempo de empezar a fortalecer esas cadenas. Eh, y esa sería la forma del municipio de empezar a trabajar por la seguridad alimentaria desde una perspectiva mucho más local. También existen otros medios, lógicamente el que empecemos a tener convenios o acuerdos interprovinciales, intermunicipales, en donde empecemos a generar como trueques productivos. Ustedes nos entregan esto, nosotros les damos lo otro. Y así podemos también disminuir de alguna forma el tema a nivel de las ciudades. Yo soy más partícipe de empezar a trabajar con más fuerza en las cadenas cortas. Christopher, ¿qué recomendaciones podemos dar a los municipios para el abastecimiento de alimentos en temas de crisis? Inicialmente empezar a hablar sobre temas de coordinación multinivel. No es, como les decía, no estamos solos y necesitamos empezar a darnos cuenta de que los recursos de otras instituciones, de otros entes gubernamentales están ahí y que podemos utilizarlos. Es decir, como les decía, cuando nosotros hablamos del problema del abastecimiento local, de que los productos no llegan a los mercados porque no hay vehículos, ok, utilicemos a las Fuerzas Armadas, hablemos con el MAGAB, hablemos con las otras instituciones, ellos tienen recursos. Y no me refiero a dinero, me refiero a recursos físicos, tangibles, vehículos, gente que puede ayudarnos a movilizar esos alimentos hacia los mercados. Mi recomendación es que trabajemos siempre coordinada y articuladamente, para arriba, para abajo y para los lados. Necesitamos entender que el territorio es amplio y que no estamos solos y que muchos otros espacios están trabajando en lo mismo que nosotros estamos trabajando. Héctor, estamos presentes. Hola, Héctor. Carla Martínez, los GAT están desbordados en atender la emergencia. ¿Qué podemos hacer los ciudadanos para aportar a la seguridad alimentaria? Apoyar procesos de separación de residuos, ahora que hay dinámicas. Desde las casas y desde la ciudadanía, nosotros podemos hacer un montón de cosas. Ahora estaba conversando con una amiga y me había comentado que empezaron a hacer huertos en su casa. Eso es una opción también bastante importante para reducir la presión sobre los mercados o sobre la presión sobre ciertos productos específicos en los mercados.
hay varias. Cuando empiezas a hacer la separación de los residuos en tu hogar, empiezas a trabajar también con residuos orgánicos y empiezas a investigar y a trabajar en compost y en cómo puedo empezar a tener mi propio huerto en casa. Si es que tienes un grupo o pueden hablar de temas más organizados, siempre es mejor articular a procesos existentes las propuestas que ya estamos trabajando, porque nosotros podemos identificar algún grupo vulnerable al que queramos apoyar como ciudadanía, pero en realidad este grupo vulnerable necesita otras cosas de las que nosotros les estamos dando y podemos hacer daño. Siempre es mejor trabajar a nivel articulado con los GATS, municipal o parroquial en este caso, incluso el central. Ellos tienen de alguna forma algún proceso de mapeo y de necesidades que tienen estos grupos. Así no estamos aislados y podemos empezar a apoyar de verdadera forma. Nuevamente, Christopher, ¿cómo se generan cadenas cortas de producción que aporten a dinamizar economía en las ciudades en estos momentos de crisis? Hay muchísimas formas. Y un ejemplo que les di es el tema de los clubes alimentarios. El empezar a hacer propuestas que puedan partir incluso desde la ciudadanía, en que nos organicemos y empecemos a acercarnos hacia asociaciones productoras. Esto lo puede hacer también el municipio. El municipio acerca a asociaciones productoras que crea red de asociaciones productoras y estas redes lo que hacen es abastecer no al mercado, sino a la ciudadanía en general. Les llevamos directamente a las casas incluso o a centros de acopios específicos que se determinen alimentos directamente del productor. En esta fecha en específico, aquí está la canasta, tú pagaste por la canasta previamente para que así el productor tenga recurso económico para sus materiales y producción. Tú ya adquiriste esta canasta, así que este día la puedes venir a ver, y la semana siguiente, y la semana siguiente. Entonces, empiezas a construir estas cadenas cortas. Empiezas a construir la cadena corta. Generalmente el objetivo más grande es el acercar el productor al consumidor. En este caso es lo más recomendable porque ya necesitamos empezar a buscar estas soluciones. Cristina, hay varias preguntas, ¿me las contesto todas? Si quieres, tal vez se me escucha mejor aquí. No, no te escucho. ¿No me escuchan? No. Pero bueno, avancemos. Entonces, Pablo Morillo, los GAD han cerrado los mercados, lo que genera dificultad en la comercialización, mayor vulnerabilidad para las ventas ambulantes y consumidores. Consumidores, ¿cómo corregir esto? Hay dos momentos, ¿no? El primer momento es lo que les mencionaba sobre el entender cuáles son los roles de nuestros mercados y cómo debemos transformarlos. Cuando hablamos de que los mercados están cerrados, lógicamente es por situaciones específicas, pero necesitamos entender que estos espacios deben ser considerados espacios inocuos, limpios. Deberían la misma municipalidad preocuparse por centrarse en mejorar estos espacios. Cuando hablamos de las ventas ambulantes que empiezan a salir, no podemos limitar en este caso ahora el trabajo de las ventas ambulantes, pero sí podemos regular esto, es decir, cómo en temas de salud, en temas de seguridad, bioseguridad en este caso, los podemos mejorar. Si los mercados se han cerrado, necesitamos nuevamente empezar a generar propuestas como las que estoy hablando, que es el tema de mejorar y fortalecer las cadenas cortas de suministros. Ya no necesito llegar al mercado, necesito llegar a un centro de acopio específico en donde están poniendo la asociación los productos en unas canastas, en fundas, o yo mismo llevo mi canasta y recojo mis productos en las cantidades a las que yo he adquirido. Es complejo, sí, pero estamos a mucho tiempo de empezar a mejorar este tipo de cosas. Ángel, saludos Ángel.
frente a esta crisis, ¿qué se puede hacer desde los diferentes niveles de gobierno para superar la dimensión de accesibilidad alimentaria, entendiendo el desempleo creciente en nuestro país? Hay que entender cómo funciona el tema de la economía y cómo funciona el tema de la producción. El tema de la economía, este rato, en realidad nos encontramos en stand-by, pero el gobierno seccional, local, puede empezar a construir incentivos en la producción, incentivos en la comercialización, con la necesidad no de que los productos que nosotros vayamos a tener allá sean más baratos, sino simplemente no empiecen a elevarse los precios por la famosa frase que se llama o la oferta y demanda. Cuando tenemos demasiada demanda y poca oferta, sabemos lo que ocurre. Entonces, necesitamos empezar primero a regular un poco los mercados para el tema de que no se nos escapen los precios, los costos. Segundo, empezar a construir políticas que incentiven la producción, incentiven el comercio. Tercero, necesitamos empezar a construir programas a nivel local que apoyen a los grupos vulnerables, a los grupos ciudadanos que no puedan acceder a los alimentos. Eso es en realidad lo que podemos hacer en corto plazo. David Granados, ¿qué recomienda a la ciudadanía para que puedan adquirir o comprar lo necesario de alimentos en momento de crisis y así evitar desabastecimiento acelerado de los mercados? Es un tema bastante complicado porque en realidad parte desde la idiosincrasia de cada individuo y cómo maneja sus procesos de adquisición. Siempre he tenido yo un conflicto ante el consumo extremo, porque vas a un mercado, llevas cosas para adquieres cosas para un mes, pero te diste cuenta que te duró una semana porque tenías mucho y necesitaste, y te comiste más, es decir, tenías sobras. Lo que necesitamos aquí es entender y valorar cuáles son las cantidades justas que necesitamos para las semanas. Y medir a nivel semanal, no a nivel diario, sino a nivel semanal, porque no podemos estarnos exponiendo al salir todo el tiempo. Necesitamos tener unos periodos de tiempo en donde salgamos una vez por semana, una vez cada 2 semanas, es lo mejor. En el momento en el que empezamos a crear este tipo de cosas, generamos pánico y vos ves que existe gente que al ver que alguien lleva un montón de cosas, pues me compro yo también eso y así empezamos con una cadena sin fin. Es necesario que empecemos a tener mucho más control sobre lo que consumimos. Es la única recomendación que doy, que controlemos nuestro consumo. Carla Martínez, en esta emergencia, ¿cómo los ciudadanos, los GATS, debemos revalorizar el rol de lo rural con su diversidad, riqueza y poblaciones? Ese es justo lo que intento plantear yo en toda la presentación. Siempre estamos hablando de la ciudad y lo que nos hace falta, pero cuando empezamos a trabajar el tema rural nos damos cuenta de que la interdependencia de estos dos espacios está muy encadenada. Las zonas rurales, desde los principios de las construcción de las ciudades han estado presentes y nosotros jamás las hemos podido ver, sino solo cuando empezamos a hablar de crisis alimentaria, cuando empezamos a entender que necesitamos alimentos, cuando las rutas están cerradas y nos damos cuenta de que no nos llegan los alimentos, es cuando recién empezamos a darnos cuenta de cuáles son los verdaderos valores que tienen las zonas rurales y la producción como tal, en su riqueza y lógicamente aquí el tema de las poblaciones. Entonces, uno de los roles fundamentales que tengo el día de hoy es hacer más claro la importancia que tiene estos espacios.
Denise, ¿qué solución hay para controlar los precios de los alimentos que en esta época se están vendiendo más caros? Regulación. Los mercados tienen que ser regulados por los municipios o por cual sea el administrador de este espacio, juntas parroquiales en cualquier caso. Eh, Entender que los mercados pueden, los productores y los intermediarios pueden llevar los productos con costos más altos. Necesitamos hacer controles de alimentos y eso es una de las propuestas que estaba dentro de las estrategias. El control no solamente tiene que ser a nivel de mercado, sino también tiene que ser a nivel de rutas y vías. ¿Qué es lo que llevas? ¿De dónde lo traes? ¿Y cuáles son los costos en los que se van a expender? Tienen que hacerse regulaciones a niveles de mercados mayoristas, que es donde existen los mayores problemas. Es la única forma. ¿Qué políticas se han implementado en el país? Melissa Santa María. ¿Qué políticas se han implementado en el país o existen casos de éxito en la región que visualicen la importancia de una gobernanza local en donde se prioriza la constante relación entre lo urbano y lo rural? Hay experiencias. A mí me gusta muchísimo hablar de Quito. Ellos tienen una empresa que se llama Conquito, que ha trabajado muchísimo en estos temas. Incluso tuve el gusto de estar con ellos en un evento grande en Cali, donde se trabajaba los procesos de políticas ciudad-región, en donde justamente hablan de cómo empecemos a visualizar el proceso de las ciudades versus la región. Las ciudades, como les decía, no están solas, las ciudades tienen a todo un territorio que los rodea y cómo nos damos cuenta de eso y cómo trabajamos sobre eso. Entonces, generalmente la construcción de las políticas tiene que ir enmarcadas en eso, en el que empecemos a dar prioridad a lo local y luego a lo externo. ¿Cómo damos prioridad al local? Incentivando producción, incentivando comercio y transporte. Jaime, esto será aplicable cuando prefectos y alcaldes tengan como una prioridad el bienestar de los ciudadanos. Por el momento sus prioridades están enfocadas en procesos de contratación, bienes, obras, consultorías, en lo que tienen su porcentaje. Es justo lo que yo mencionaba en un principio, nosotros no podemos desarrollar ningún proceso sin la voluntad política. Eso es fundamental. Cuando hablamos de voluntad política, hablamos de la construcción de procesos. Lo técnico y lo político no se llevan muy bien, pero cuando se llevan bien, las cosas salen excelentes. Marjorie, ¿qué hacer cuando las autoridades no quieren hacer un plan ante esta emergencia? Ahí Don Christopher me puede ayudar con esa respuesta, pero desde la ciudadanía podemos hacer procesos de participación, propuestas e incluso presión social para que la municipalidad empiece a construir ordenanzas que tengan que ver planes de emergencia en este sentido también. Denise nuevamente me pregunta, ¿cómo controlar los cambios de usos de suelo rural o agrícola por la migración del campo a la ciudad? Generalmente hay muchos instrumentos para hacerlo. Para eso están temáticas de planificación territorial o planificación urbana, en donde determinas usos de suelo futuros, tanto en temas de uso agrario como uso urbano. Sin embargo, esto no funciona si es que no hay regulación. Nuevamente, vamos al tema de la regulación. Los municipios, aparte de poder construir las propuestas, necesitan regular y controlar sus propuestas. Cuando hablamos de generar construcciones, necesitas generar permisos de construcción para que una urbanización o algo avance. Entonces ahí tienes que interpolar cuáles son los planes de ordenamiento territorial que tiene el territorio y cuáles son los planes urbanos y sobre todo en dónde está queriendo generar esta urbanización y darse cuenta de que sí puede o no puede y generar sobre todo este tipo de control. Es la única forma de darse cuenta del manejo sobre el uso de suelo. Vamos avanzando. Katy Pazmiño, la falta de dinero en algunos casos obliga a las personas a salir a trabajar porque lastimosamente no se está llegando con las ayudas a los lugares que realmente necesitan. Falta de apoyo de autoridades locales como provinciales. Es verdad, totalmente de acuerdo. Y es justo uno de los problemas que estábamos conversando al principio.
hay muchísima cooperación en todo lado. Todos están trabajando para apoyar, pero estamos desorganizados. No tenemos mapeados dónde están estos grupos vulnerables. No tenemos mapeados, entonces no llegan. Y si llegan, llegan unos por acá, otros por acá, y hay un grupo en el centro que se queda sin nada. Entonces, parte de la coordinación interinstitucional multinivel tiene que ser esto, el empezar a trabajar coordinadamente en este sentido. Hola, Martín. ¿Cómo estás? Carla. Te saluda Carla Martínez. Yo trabajo también para la corporación Líderes para Gobernar. Cristina tuvo un problema con la conexión, al parecer, y creo que algunos participantes más ya no han podido seguir escuchándote los últimos 5 minutos. Ajá. En tal caso, para ir cerrando un poco, primero agradecerte por todos los aportes. Creo que al momento de resolver las dudas de todos quienes hemos preguntado, nos hemos enfocado mucho más en lo que estamos viviendo como, como ciudadanos, como funcionarios de los GAD también. A nivel nacional hay gente conectada de todas partes. Así que mil gracias por eso. Tenemos que ir cerrando, ya nos dio la 1 de la tarde. Contarles también a todos los participantes, hemos comenzado con 62, me parece, ahorita estamos 47. Agradecerles por el tiempo, por dedicar la atención a estas charlas que han surgido en esta emergencia como una salida importante para tratar temas que normalmente no están en las prioridades y que en la emergencia se han visto que son prioritarias. Es así los vínculos entre lo urbano y lo rural. Gracias, Martín. Contarles también a los participantes que esto va a estar cargado en la página lideresparagobernar.org. Tenemos ahí una sección en formación de gestores públicos, una sección que se llama webinars, y ahí va a estar cargado tu presentación, un resumen muy breve de lo que hemos hablado, y también va a estar cargado el video de todo lo que ha sido el webinar durante esta 1h30 casi. Así que agradecerles, no podemos avanzar con más preguntas en honor al tiempo. Eso, y seguimos enviándoles más invitaciones. La próxima semana continuaremos con otros webinars que estamos organizando junto con la Asociación de Profesionales de Gestión de Riesgos de Ecuador. Y nuevamente a la GIZ y a ti, Martín Carpio, por ayudarnos con esta charla. De nada, más bien un gusto, Carla, y a todos y todas los que todavía están acá. Siempre es un gusto poder discutir y conversar. Esperemos que tengamos otras oportunidades. Muchísimas gracias. Seguro que sí. Buenas tardes con todos y gracias. Ya les enviamos el link. Gracias. Gracias. Gracias.